Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les mostraré el uso y manejo de un instrumento de medición llamado multímetro digital. Multitester también se le dice. Aquí tengo dos modelos. Este es un modelo sencillo con el que mucha gente se inicia, como yo, por ejemplo, tiempo atrás comencé con un multímetro sencillo. Este es un poquito más robusto y de más capacidad, y bueno, ya hay modelos que son ya más profesionales, ¿no? Y de otras marcas. Con esta unidad de medición quiero mostrarles qué podemos hacer con cuestiones diarias que se pueden presentar, que sin necesidad de nosotros ser profesionales en electricidad o electrónica, que es lo que nosotros usamos siempre como instrumento, ustedes se pueden animar, y les recomiendo realmente que se animen a adquirir cualquiera de estos multímetros. Puede ser de otra marca, no hay ningún problema. Para comenzar, no es costoso, estamos hablando de entre 7 a $10 el costo de un multímetro básico, y les puede ayudar bastante en cuestiones de medición domésticas que se presentan a diario. Para comenzar voy a mostrarles lo que trae un multímetro tradicional. Tenemos unidades escritas acá alrededor, y haré el video solamente usando los valores y mediciones que podemos usar en casos prácticos en la casa. Entonces usaremos lo que es el voltaje. Acá hay una B con una raya y unos puntitos. Esa raya y puntitos significa que es un voltaje continuo. Acá tenemos la otra B que también indica voltaje y tiene una especie de S echada, que es el símbolo de la tensión alterna. Tenemos tensión o voltaje continuo y tensión o voltaje alterno. También tenemos acá lo que es el amperaje, que no vamos a ver ahora. Tenemos medidas de diodos. Esta unidad sí es algo que podemos usar, que significa continuidad, que les explicaré más adelante. Y aquí tenemos valores de medición de resistencia expresado en ohms. Acá hay una omega, y la unidad de medición de resistencia eléctrica es el ohmio. La unidad de medición del voltaje son los voltios, ya sea voltaje continuo o voltaje alterno. Y la unidad de medición del amperaje o intensidad eléctrica son los amperios. Entonces, ¿en qué podemos nosotros aplicar el uso de un multímetro? En cosas sencillas como la medición de pilas y baterías, como las que tengo acá conmigo, que podemos usar en controles remotos básicamente, o si no, en el caso de baterías, en aparatos de medición como un multímetro, o también en micrófonos inalámbricos de música o controles remotos especiales, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos que tener en claro que lo que son las pilas y baterías manejan voltaje continuo o directo, es decir, que tiene polaridad, tiene más y menos, o positivo y negativo. Entonces, tenemos que agarrar nuestro voltímetro, ponerlo en un valor que sea, para comenzar, que indique que es tensión continua, no alterna, sino continua. El símbolo, acuérdense de eso. Tenemos que la batería, por ejemplo, maneja 9 voltios cuando tiene carga completa, cuando está nueva. Entonces, vamos a la escala. Acá ustedes ven varios valores.
en el voltímetro acá que están impresos. Tenemos que ir, si no sabemos qué valor o esta lectura, vamos a buscar siempre el valor más alto que tenemos acá en la escala, para no tener problemas con el multímetro en sí. Y hacemos la medición. Acá tenemos un valor que dice 20, es decir, poniendo acá y midiendo con las puntas, el valor máximo que vamos a medir en esta escala es de 20 voltios. Si bajamos a 2000, significa 2000 y una M minúscula, significa que son 2000 milivoltios. Es decir, viene a ser 2 voltios. Entonces, sabemos que esta batería maneja 9 voltios cuando está con plena carga. Para empezar entonces a medir, como sabemos ese valor, lo ponemos en 20. Pero si hay personas que no saben el valor, que es algo que, bueno, no es raro, porque no tenemos por qué saber, lo ponemos en el valor más alto. Pero como otro ya les estoy explicando ahorita, lo ponemos en la escala de 20. Y empezamos a medir. Voy a poner esto en su basecita. Ahí está. La batería de 9 voltios traen a los costados, acá están los dos polos, y a los costados está su nomenclatura. Este es el polo negativo. Si lo volteamos acá dice más de positivo. Entonces, las puntas tienen color siempre rojo y negro. Tiene que estar el cable o punta negra, tiene que estar donde dice COM, de común. Ahí es donde se inserta. Y la punta roja, su conector o terminal, se conecta aquí donde dice V, omega, MA y el símbolo de una onda. Es decir, acá es donde se conecta para medir voltaje, ohmiaje y miliamperaje o corriente. Entonces ahí lo conectamos. Casi siempre en la gran cantidad de mediciones que hacemos están en esa posición. Esto de acá lo cambiamos cuando ya queremos usar para medir un mayor amperaje, pero ahora no es el caso. Entonces están en esos dos huequitos y agarramos la batería. Entonces el cable negro es el común, lo ponemos en el borde negro, perdón, en el borde que dice menos, y el otro obviamente en el otro terminal. Y ahí tenemos que nos marca 9.75 voltios continuos. Vamos a agarrar la otra batería. También acá sale el menos, símbolo de menos. Entonces ponemos el cable negro acá, el positivo, y este tiene el mismo voltaje. Ahí está. En el caso de las pilas, siempre las pilas llevan una carga de 1.5 voltios. Entonces podemos dejarlo en la escala de 20 o podemos bajar a la escala de 2000 milivoltios, que viene a ser 2 voltios. Como 2 voltios la escala es superior al voltaje que hay aquí, 1.5, entonces podemos ponerlo y dejarlo ahí en esa escala que dice 2000 M. Por si acaso, no en todos los voltímetros vienen estos valores, varían según la marca de voltímetro, pero tienen más o menos valores similares. O sea, no les sorprenda que si ustedes consiguen un voltímetro, no tienen estos valores igualitos como están ahí. Bueno, tenemos entonces, está en la escala de 2000 y vamos a medir. Polo positivo siempre es de la pila donde está la puntita y el polo negativo es la parte plana. Lo ponemos acá y medimos. Tenemos 1339, 1340 milivoltios, que equivale a 1.34 voltios.
Vamos a agarrar esta pila que es AAA. Igual, ponemos negativo acá y acá medimos. Y este me marca 1.39 voltios. Y ahí lo tenemos. Entonces podemos ver que las pilas están en un valor un poco bajo. Si lo usamos en control de remoto, seguramente el control remoto ya dentro de poco va a empezar a pedir cambio de pilas. Ese es en cuanto al voltaje continuo. La B con el símbolo de la rayita horizontal y los 3 puntitos debajo. Entonces ahora vamos a darle el otro uso con el voltímetro. Ahora vamos a lo que es voltaje alterno. Vamos acá, la B mayúscula y el símbolo como una S horizontal. Eso significa que estamos listos para medir voltaje alterno. El voltaje alterno es el que nosotros tenemos en nuestros enchufes. Lo que obtenemos nosotros al enchufar un equipo aquí, tenemos acá tensión o voltaje alterno. Entonces puede darse el caso que enchufamos un aparato y no prende. Entonces podemos sospechar de que el aparato conectado se ha malogrado, o la otra posibilidad es que no tengamos corriente acá por algún motivo. Entonces ponemos el voltímetro, como les repito, en voltaje alterno, ponemos la escala mayor. ¿Por qué ponemos la escala mayor, que es de 500? Porque la escala inferior que le sigue es de 200. En el caso de Perú, donde yo estoy, el voltaje es de 220 voltios. Si yo pongo acá en 200, en esta escala, el voltaje que voy a medir es superior por 20 voltios. Entonces me va a salir este valor. Voy a poner acá, junto a los dos polos, y me marca 1. Ese 1 significa que está excediendo la escala. Voy a prender la lucecita a ver si se... Ahí está, para apreciar mejor. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Subir a la escala que dice 500. Y ahí sí ya nos va a medir el valor que tenemos en la red eléctrica. 217 voltios alternos. Ese es el valor que tenemos acá. Entonces, ya comprobamos que sí tenemos tensión y corriente eléctrica aquí en nuestra toma o enchufe. Entonces ya quedaría revisar posteriormente el equipo porque no prende. Voy a hacer una medición más con este pequeño instrumento. Este es un transformador que se usa para alimentar un dispositivo electrónico. Es un decodificador o sintonizador satelital que por aquí atrás se conecta. Acá está el terminal de este pequeño transformador y se conecta acá. Y ahí ya prendemos el sintonizador. Entonces, en este caso que les mencionaba de que por qué no puede prender un equipo, la otra utilidad que le podemos usar a este multímetro digital es la siguiente. Vemos en la etiqueta de este pequeño dispositivo y no sé si se puede leer por el enfoque, ahí dice input, dice AC de 100 a 240 voltios. El input significa la tensión o voltaje de ingreso. AC significa que es de tensión alterna, o sea, podemos enchufarlo en un dispositivo, en un enchufe que tenga entre 100 a 240 voltios, que no hay problema. Podemos enchufarlo a una toma que tenga 110 voltios como 220. Y la salida, el output que dice acá, dice 12 voltios continuos. Entonces enchufamos. Acá tenemos 220, no hay ningún problema.
y vamos a medir aquí en este conector que nos debe botar el voltaje continuo. Entonces estamos en voltaje alterno y vamos a voltaje continuo. Vamos a la escala de 20. Ahí está, escala de 20. Y agarramos. Yo ya por conocimiento sé que acá afuera este anillo exterior es el polo negativo y el interno es el positivo, el del anillo interno. Entonces pongo así las puntas y ahí me marca 12.25 voltios continuos. Si no sé la polaridad de este conector, no se preocupen, pueden medir así también el positivo por afuera y el negativo por dentro. La diferencia va a ser que le va a salir acá en pantalla el valor negativo, menos 12. Eso menos 12, ¿qué significa? Que tienen que invertir las puntas. Entonces el negativo es acá afuera. Ahí está. Y ahí sí ya tenemos un valor positivo, ¿no? Entonces así sabemos que esta fuente está entregando el voltaje que dice en su etiqueta, que dice 12 voltios. Entonces esta fuente de alimentación se encuentra en buen estado. Y en el caso que estamos simulando de que el equipo no prende, entonces tenemos que el voltaje de la red eléctrica está bien, el voltaje entregado por la fuente de alimentación está bien, y ya el tercer elemento, que es el equipo en sí, es el que ya queda para revisar. Entonces, con este medidor o multímetro podemos tener resuelto varios casos que se nos pueden presentar en algún momento en la casa, y así nosotros poder resolver en lo posible los problemas que se puedan presentar. Ahorita voy a cortar el video para traer un par de elementos más y mostrarles lo que es la continuidad, que es el siguiente elemento útil que podemos usar con un multímetro digital. Ahora veremos la otra herramienta que tenemos acá en nuestro multímetro digital. Vamos a usar ahora para el video este multímetro que es más sencillo. Vamos a usar la función de continuidad. Continuidad, ¿para qué me ayuda en el multímetro? Para saber si un cable se encuentra bien o no. Para eso agarramos el multímetro, pasamos lo que es voltaje, medida de amperaje, medida de transistores y llegamos acá. No sé si se puede ver. Acá hay un símbolo de un diodo. Es como un triangulito que está en forma horizontal y tiene una rayita vertical. Y tiene pequeñas ondas en semiarco como aumentando. Espero que se pueda notar. Es este de acá. Ahí ponemos la perilla. En el caso del otro multímetro, acá lo tengo. Y viene a ser aquí. Aquí es donde tenemos que poner la perilla para medir. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber, como les repito, si un cable se encuentra bien o no. Vamos a agarrar este cable típico de parlante rojo-negro y la medición es bien sencilla. Por ejemplo, acá juntamos las dos puntas y nos va a salir un pitido. Ahí está. Y va a marcar un valor bien bajo. Eso significa que hay conexión entre dos puntos. Vamos a agarrar. Acá no hay un tema de polaridad rojo-negro. Es indistinto. Vamos a agarrar el cable negro del cable parlante. Vamos a juntarlo con una punta y en el otro extremo hacemos igual. Si el cable se encuentra bien, va a sonar el pitido. Ahí está. Y es un valor bien bajo. Hacemos lo mismo con el cable rojo.
Ahí está sonando. Y hay un valor bien bajo. Entonces podemos ya deducir que este cable de parlante se encuentra bien. Esta misma aplicación para continuidad podemos usarla en cables de audio, por ejemplo. Acá tengo un cable típico de audio que tiene por un extremo un conector mini plug de 3,5 milímetros estéreo y en el otro extremo salidas RCA macho. ¿Para qué me sirve este cable, por ejemplo? Para conectar los auriculares del celular y el otro extremo conectarlo al amplificador de música. Cuando nuestro amplificador de música no tiene conexión o función Bluetooth, este cable de audio nos va a permitir escuchar la música del celular en el amplificador o mini componente. Entonces, para medir hacemos lo siguiente: ponemos cualquiera de las dos puntas en la sección inferior del conector. Acá hay dos anillos que dividen el conector en tres secciones. Entonces ponemos primero acá la punta, que viene a ser la tierra del cable, y tiene que sonar acá el pitido. Ahí está. Y en el otro también, en el casquillo grande. Ahí está. Entonces esta conexión con estas dos está bien y por ahí estamos bien. Ahora agarramos el anillo del medio. Este anillo del medio corresponde a una de estas dos puntas. Vamos a probar acá primero. Aquí no es. Y aquí lo ponemos y ahí está. Y no tiene nada que ver sonido con respecto a esta conexión de acá abajo. Y ahora el anillo superior, por lógica, debe sonar acá. Y ahí está. No suena acá, ni suena tampoco con la otra parte. Entonces este cable de audio se encuentra bien, está operativo. Acá tengo otro cable de audio que uno mismo se puede fabricar o lo puede mandar a hacer en una tienda de electrónica. Igual es mini plug con dos conectores RCA. Vamos a hacer la misma medición que hace un ratito. Agarramos la sección inferior y medimos acá la parte del conector. Está bien, y acá no hay conexión. Está bien, está correcto. Acá también está sonando, perfecto. Acá no suena, está bien. Entonces vamos a la sección del medio. No suena y acá tampoco suena. A ver acá. A ver, suena. Se movió un poquito, perdón. Ahí está. Este conector está bien. Ahí está. Y ahora el tercer anillo. Vamos a medir. Entonces, aquí debe sonar. No suena. Entonces acá hay un problema. Acá debería estar sonando. Entonces ya queda revisar como estos conectores sí se pueden abrir. Entonces ya revisamos. Y acá encontramos el problema. El cablecito rojo, que es de señal de audio, no sé si puede apreciar, se ha reventado. Debería estar soldado acá con el pin o conector del mini plug, pero se ha desoldado. Entonces, ¿qué queda? Cortar todo esto, pelar y soldar, y ya tenemos el cable nuevamente operativo. Esto lo podemos hacer sin necesidad de multímetro para poder detectar la falla, pero solamente en este tipo de cables, porque uno puede desenroscar, ¿no? Y puede ver visualmente si hay algún problema. En el caso de los cables que venden en las tiendas que ya vienen sellados de fábrica, como este, acá no podemos abrir nada. Y es ahí donde el multímetro nos ayuda a detectar cuál es el problema. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un problema así de que uno de estos dos conectores no tiene señal, hace que en nuestro sistema de sonido suene un parlante, pero el otro ya no suene. Entonces, esa es una utilidad más
que tenemos con el multímetro digital para cables de audio, así como cables de parlante, y también para saber continuidad con cables de corriente, cables mellizos, que también nos ayuda. Obviamente para medir cables de corriente tenemos que tener todo desenchufado, totalmente desenchufado, sin nada de tensión, y poner en la escala como les he indicado. Bueno, espero que les pueda servir este tutorial sobre el uso de un multímetro digital, y recomendarles que se consigan un multímetro para que ustedes tengan en casa y puedan ustedes detectar y en lo posible resolver problemas eléctricos sencillos. Bueno, como siempre, agradecerles por haber visto el video. Muchas gracias.